Qué bendición, estamos unos minutitos después de la hora, aquí en la programación una vez más de Centro Cristiano Elohim. Reciban de parte de la membresía y la congregación del ministerio un fuerte abrazo rompecostillas. Estamos contentos con la presencia de Dios aquí entre nosotros y cómo no, tener la unción, tener el respaldo de Dios es lo máximo. Qué bueno que usted está bien también de salud. Le pregunto cómo le fue esta semana. Fue una semana de éxito, estuvo enfermito, estuvo bien, gracias a Dios. Yo no sé cómo usted estuvo esta semana, lo que sí sé es que Dios estuvo con nosotros todos estos días. Tuvimos techo, alimento, nos permitió descansar también por las noches y lo seguirá haciendo, porque Dios es fiel y verdadero y está entre nosotros. Háganme un favor, como siempre, comuníquenle al vecino, a los familiares, de que ya comenzó la programación. Dígale, ya comenzó una programación que me gustaría que la escucharas y la vieras, y así de esa manera pues también le damos más promoción a lo que es la palabra de Dios, porque la idea es que engrandezcamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Vamos a escuchar un canto para darle un tiempo a usted que se acomode, que se desconecte de todo lo exterior y nos conectemos con el reino en esta hora. Después del canto vamos a entrar a la palabra que corresponde en esta mañana, un tema que Dios nos trae, pan fresco. Así que los miramos después de este hermoso canto que viene. Gloria al Señor, muy bien, sin más preámbulo entramos a la palabra de Dios que corresponde en esta hora. Y la semana pasada hablamos de un tema que prácticamente eran dos temas, y hablábamos de comprendiendo la autoridad de Dios, y como tema básico tomamos el Salmo 32, 8 en adelante, donde nos habla lo que Dios pide de aquellos que llaman. Y algo que yo estoy totalmente convencido, que para ser prosperado, para ser bendecido, y no hablo específicamente o solamente de lo monetario, porque esa es cuestión secundaria, pero la bendición es mucho más que tener dinero o tener cosas materiales. Si alguien es bendecido y prosperado verdaderamente en los caminos de Dios, se debe a que ha tenido en práctica un elemento, un componente básico que se llama obediencia. Usted que me ve, usted que quiere una mejor vida para usted, para su familia, para sus hijos, yo le diré, no hay mucho que hacer más que obedecer. Obedezca a Dios y Dios va a hacer el resto. Es tan importante que Jesús le dio mucho énfasis a esto de obedecer, porque sin la obediencia no se puede agradar a Dios. Así que es muy importante. La semana pasada hablamos, nos enfocamos en aquellos que obedecen, y en esta ocasión vamos a hablar de aquellos que enseñamos a obedecer. Es decir, usted que tiene un puesto en la iglesia, usted que tiene un llamado definido por Dios, usted que tiene un liderazgo, es para usted el tema. Porque necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos recordar lo que ya hemos olvidado, y yo espero con este mensaje poder traer algo fresco a su vida, y que usted tenga una motivación nueva y tenga una pasión extraordinaria por Dios de ahora en adelante. La cita que vamos a estar utilizando en esta hora como base es en Génesis capítulo 15, versículo 7, y leemos la palabra de esta manera. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y hablando de Abraham dice, y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aleluya. Qué palabra más extraordinaria esta que Dios nos trae. Y para contextuar, para entender, usted que no está muy familiarizado, y para nosotros que también ya conocemos un poco, el Antiguo Testamento, la Biblia, se divide en dos partes, dos testamentos prácticamente, que es el Antiguo y el Viejo. El Antiguo es de Cristo hacia atrás, antes de que Cristo naciera, y el Nuevo comienza en el nacimiento de Jesús para acá. Estos dos testamentos están intrínsecamente enlazados, uno depende del otro, los dos compaginan, los dos trabajan en armonía para poder traer mejor comprensión a nuestra fe hoy en día. Y en el Antiguo Testamento es muy común hablar del tema de los sacrificios, hablar del tema de holocaustos, ofrendas encendidas, mesidas, etc. Y todo un ritual en cuanto a ofrendar a Dios y darle a Dios, porque esto no es nuevo, esto no es invento, esto ha existido aún desde nuestro padre Abraham, puesto que la Biblia dice que los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, precisamente el odio que nace en Caín es porque ofrecen a Dios sacrificio. Hablar de sacrificio en el Antiguo Testamento son términos comunes. Las personas sacrificaban animales para apaciguar la ira de Dios, para lavar pecados, etc. En esta ocasión le toca a Abraham un sacrificio muy particular, yo diría, por cuestión de que tiene muchos elementos que traen a nuestra vida precisamente lo que debemos de entender en cuanto a los pactos que Dios hace con nosotros. Y en esta hora yo quiero comenzar hablando con los sacrificios que Dios le pide a Abraham. Abraham necesita una promesa confirmada y Dios le da un pacto a Abraham. Ya de anciano, ya le había dado un mensaje en Mesopotamia, donde Abraham habitaba antes de Harán, y Dios se le presenta una vez más y le dice a Abraham, todavía no es Abraham, es Abraham, que quiere decir Padre Excelso, y Abraham quiere decir Padre de multitudes, pero todavía no llegaban a ese punto de consagración a Abraham. Dios se le presenta en el camino y le dice de la manera específica que quiere un sacrificio, porque Dios quiere hacer un pacto con él. Cuando Dios habla al hombre, es Dios el que hace pactos con nosotros. Nuestros pactos o promesas que le hacemos a Dios casi siempre terminan claudicando en nada. Pero cuando Dios hace un pacto con el hombre, Dios permanece en ese pacto hasta el final. Dios prometió al hombre entregarle a un Salvador y lo hizo. Cuando Dios te dice que te ama, Dios te comprueba que te ama. Dios no usa palabras como nosotros, meras huecas. Dios cuando dice te ama, la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo, y luego sigue la Escritura diciendo que dio a su Hijo. O sea que el amor de Dios lo probó entregando a su Hijo por salvación de muchos. Ese es el sacrificio. Ahí cesaron todos los sacrificios. Ya no hay necesidad de más sacrificios, pues Cristo es el sacrificio perfecto para la humanidad completa, no del tiempo de Jesús solamente, en nuestros tiempos. Y sin duda, cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, también será para las generaciones futuras. Gloria a Dios por ello. Y te quiero hablar precisamente de esos sacrificios que Dios le pide en esta ocasión a Abraham, porque Abraham es uno, es el padre de todos nosotros. Abraham es un buen ejemplo para traer aquel tema que quiero traer de los que enseñamos a obedecer. Abraham fue un líder nato, el primer patriarca de Israel, fue el primero que llevó el nombre de hebreo,
primero, fue el primero que Dios le dio promesas, fue el primero que Dios hizo pactos, fue el primero también de lo que Dios le está pidiendo, sacrificios como es este. Hablemos un poco del sacrificio y lo que las Escrituras nos dicen ahora. Dios le dice a Abraham: te quiero revelar algo, quiero hacer un pacto contigo ahora, quiero que hagas un sacrificio. Me vas a traer una cabra y te vas a traer una becerra de 3 años. Lo primero que Dios le pide a Abraham es una cabra y una becerra de 3 años. Si vamos más adelante comprenderemos que Levítico 5:6 nos dice para qué era este tipo de sacrificio. Este sacrificio era conocido, la cabra y la becerra, como un sacrificio de paz. Yo te quiero decir algo, amigo que me ves, para que Dios haga pacto con nosotros, debemos de estar en paz con Él. Y a Abraham, Dios le dice: voy a hacer este pacto ahora contigo como líder de Israel, pero quiero hacer las paces primero contigo. A mí hay gente que me dice: yo le creo en Dios, yo tengo comunicación con Dios, yo rezo, yo oro, la palabra que quiera usar. Yo te digo algo, no es las palabras que nosotros creamos o que podamos decirle a Dios, es que Dios cree de nosotros. Y si no estás en paz con Dios, te digo algo, no hay tal conexión. No esté ese WhatsApp espiritual, no esté ese Facebook que conecta al hombre con Dios espiritual. Si no hay paz con Dios, tampoco hay comunicación. Pero no te decepciones, no te aflijas de sobremanera. Cree en Dios y por medio de Jesús Él establece cualquier comunicación que nunca has tenido o que perdiste. Es cuestión tuya, no es cuestión de Dios. Dios te está llamando a paz y lo importante es que tú sientes en tu conciencia y en tu corazón. Deja a los demás que hablen, deja a los demás que etiqueten, deja a los demás que quieran poner carga sobre ti. ¿Cómo está la paz con Dios contigo? ¿Cómo te sientes en tu interior? ¿Hay algo que te está diciendo a ti ahora que estás mal? ¿Hay algo que te está diciendo que estás incorrectamente obrando? Te voy a decir algo. Haz paz con Dios. Dios es un Dios de orden y es un Dios de paz. Dios no padece de estrés como los mortales. Dios no está deprimido como nosotros. Dios no está afligido como nosotros. Dios se mantiene en un solo hilo. Gloria a Dios, porque Él es Dios y a Él nadie le pone rienda. Y Él está siempre en un buen ánimo y en una buena posición para bendecir a los mortales, a usted y a mí. Pero hay que hacer la paz. A Abraham Dios le dijo: consígueme estos 2 animalitos para empezar, porque quiero hacer la paz. Y luego la Escritura sigue diciendo que Dios le pidió la becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Después de la cabra viene el carnero, y el carnero es importante porque el carnero, de acuerdo a Éxodo 29:31 en adelante, nos habla de consagración, ¿ok? Cuando se sacrificaba este animal, se denotaba y era exclusivamente para consagración del individuo. Se consagraban sacerdotes, se consagraba el pueblo. Cuando Dios le pedía un sacrificio o cuando el pueblo ofrecía a Dios un sacrificio que tenía que ver con un carnero, se hablaba de consagración. Te voy a preguntar algo ahora. En tu corazón, ¿qué tan consagrado estás viviendo la vida cristiana? No la apariencia entre los demás. Y esto no hablo que estás en perfección, porque eso no existe. Usted, mi hermano, que tiene una idea preconcebida, mal concebida, de que nosotros los líderes, nosotros que enseñamos a obedecer, somos gente perfecta, usted aprendió y aprendió mal. Eso no existe. Eso sería en un universo alternativo, vaya, en otro lugar que no existe la perfección entre los líderes. Y no lo estoy diciendo esto como excusa de decir, ay, pobrecitos los humanos. No, estoy diciendo que no existe tal cosa de perfección. Los líderes también cometemos errores. En los líderes también hay ciertas debilidades. Pero eso no quiere decir que Dios
no los tenga consagrados en un lugar especial. Porque alguien me dijo a mí de manera soberbia, oh, pero usted va a la misma manera que yo veo a Dios, usted ora y Dios lo oye como a mí. Es correcto y sí es cierto. En técnica, aquellos que enseñamos a obedecer somos los mismos que los que obedecen. Estamos en el mismo grupo, no dejamos de ser ovejas. Pero déjame le digo algo, también Dios a sus ministros los tiene en un lugar exclusivo. Se revela de una manera más práctica, de una revelación diferente que al pueblo, porque imagínense que a todo el pueblo se le revelara lo que el líder recibe. Entonces sería un caos. Eso le pasó a Moisés allá en el Éxodo, donde los líderes que traía cercanos se creían la gran cosa y querían competir con él y le llegaron a decir aún sus familiares, Miriam y Aarón, oye tú Moisés, ¿te crees que solo tú Dios te habla? También a nosotros Dios se revela. Eso no le gusta a Dios y Dios le dijo, yo le hablaré siempre a Moisés con revelación, porque es especial. Te quiero decir esto, que el carnero representa un sacrificio de consagración. Y consagración es un proceso, consagración es un esfuerzo, consagración es seguir a Dios, consagración es levantarte cuando te caes, consagración es perdonar cuando no hay motivos para hacerlo, consagración es obedecer cuando no hay motivos para hacerlo, consagración es honrar cuando no hay motivos para honrar. Esa es consagración. Y Dios está buscando una iglesia para bendecirla en esta manera, como lo hizo con Abraham. Dios le quiere revelar a la iglesia el futuro, no una profecía barata de un agorero adivino. Dios quiere revelarle a la iglesia la verdadera profecía, que ya está escrita, pero no está revelada. Que ya está escrita, pero no hay iluminación. Falta la revelación y la iluminación de Dios. Dios quiere iluminarte, Dios quiere darte gracia, Dios quiere darte revelación, pero has de estar consagrado. El carnero entonces es consagración. Si la cabra y la becerra es para traer paz, el carnero viene siendo para la consagración o expiación del pecado. No hay paz con Dios si hay pecado por el medio, es lo que te quiero decir. Y en la sabiduría de Dios, Dios le pide aquí a Abraham, estos animales, con toda alevosía y ventaja, con todo conocimiento y propósito, y le dice a Abraham, tráeme una cabrita y una becerra, y tráeme también un carnero, porque quiero hacer las paces contigo y te quiero perdonar tus pecados. Lo tercero, que el sacrificio implica que Dios le pide tórtolas y palominos. Esto en el sistema sacrificial era generalmente para los más pobres que no tenían para comprar una cabra o un carnero o sacrificarla, porque realmente este animal se entregaba al sistema sacerdotal y ellos lo destazaban de la manera que explícitamente Dios quería, la gordura a un lado, lo quemaban y literalmente estos sacrificios se fundían en el fuego, en el altar. O sea que materialmente era una pérdida viéndolo así, pero era el sacrificio a Dios. Por eso se llama la palabra sacrificio, algo que cueste. Usted que tiene la mala costumbre, que hasta pena da sentarse con usted en la iglesia, porque cuando llega el tiempo de la ofrenda, hasta se escucha la cora que tira ahí, que le sobra. Usted no está sacrificando nada, usted está dando lo que le sobra, aún de lo que ni quiere. Dígame usted si la iglesia va a subsistir y a pagar todas sus responsabilidades con cada hermano que dé una cora. No, si le vas a dar a Dios, haz que te duela, haz que te cuesta, acostúmbrate a hacer algo para Dios y generalmente todo lo que hacemos para Dios duele al principio. Por eso se llama sacrificio, pero cuando creas hábitos, cuando empiezas a vivir una vida nueva, eso que antes era un sacrificio, que te dolía sacar una buena ofrenda, un buen diezmo, que te dolía venir a servir a la iglesia, a trabajar en algo, ahora es un deleite para ti. Y lo das con gusto, porque Dios te reveló los principios. Cuando la gente viene a mí con problemas financieros, hablo de un sistema en Estados Unidos, donde estamos, donde por ahorita, Estados Unidos y Europa es lo que están con más dinero y más comida. Y gracias a Dios que estamos
transmitiendo desde Estados Unidos para ustedes. Hablo de este sistema aquí, que la gente se materializa muy fácil y no quiere sacrificar nada. Para ello yo te digo algo, tienes que sacrificar algo, tienes que aprender a darle a Dios algo que te cueste, y cuando empiezas a hacerlo, Dios te va revelando los propósitos. ¿Por qué yo doy mi diezmo? Ay, el que no tiene revelación dice, no, ¿cómo voy a dar 10%? Oh, no. Pero si te pones a pensar, de $100 deberás darle 10 a Dios. Yo estoy de acuerdo que el diezmo no debería de hacerse, porque en el nuevo pacto no sería el 10% que demos. Tendría que ser el 30 o el 40%. Pero ponte a pensar, de $100 que llega a tu vida, tendrás que darle 10 a Dios en sacrificio. Te pregunto esto, que en otra ocasión le he preguntado a la iglesia. Si yo tengo $100 y le doy 10 a Dios en mi diezmo, ¿cuánto me quedó a mí? Te pregunto otra vez esto. Si yo tengo $100, porque esta es una pregunta matemática, y yo le doy 10 a Dios, ¿cuánto a mí me queda? Claro, en mis números humanos me quedan 90, ¿verdad? Le di 10 a Dios, se fue a las arcas de la iglesia y yo me quedé con 90, de acuerdo a mi pensamiento humano. Pero realmente de esos $100, lo que a mí me quedó fueron 10, los 10 que le di a Dios. Porque todo lo que yo le doy a Dios lleva un registro celestial. Dios no olvida nada de lo que tú haces por Él. Es decir, de esos $100, en las matemáticas nuestras nos quedaron 90 porque dimos el 10%. Realmente en las matemáticas espirituales te quedaste con 10 porque los 90 te los gastaste. Sí, se lo dejaste al supermercado, se lo dejaste a la hamburguesa, se lo dejaste a la gasolinera, cualquier cosa. Cuando le damos a Dios, los números cambian y todo lleva sacrificio. El carnero es sacrificio, pero Dios le dice, tráeme también una tórtola y un palomino, porque estos dos animalitos se sacrificaban exclusivamente para traer olor grato. Cuando estos animalitos se quemaban en el fuego, desprendían un olor, y ese olor llenaba la casa de Dios, llenaba el tabernáculo, vaya, en un futuro más adelante, llenaba el altar del sacrificador, llenaba el altar de aquel que estaba tras él adorando a Dios. Cuando se quemaba la palomina y la tórtola, es olor grato. La becerra y la cabra son sacrificios de paz. Dios no trabaja con nadie si no hay un lazo, si no hay un vínculo, si no hay paz entre dos partes. Si quieres que Dios te bendiga, procura hacer las paces con Dios si no las tienes. No que te vayas a sentar a la iglesia. Independientemente de la iglesia que vayas, de nada sirve venir a gastar los blue jeans del trasero sentado a la iglesia. Tienes que ver tu blue jeans desgastado de tus rodillas, no de la parte de atrás. No sirve de nada. Lo importante aquí es qué tan fuerte están tus ligaduras con Dios en cuanto a paz. Si no, a sacrificar se ha dicho. La cabra y la becerra vienen siendo sacrificios de paz, pero también el carnero es la expiación y el perdón de pecados. Tampoco Dios puede hacer paz con nosotros si hay pecado por en medio. Si queremos la bendición de Dios, debemos de aprender estos principios, porque de lo contrario, nosotros que enseñamos a otros a obedecer, no solo no vamos a lograr el propósito que obedezcan nosotros, sino también nuestra vida va a caminar en desobediencia. Así que obedecer se ha dicho, tanto unos como otros, subordinados tienen que hacerlo, como también los doctores, teólogos en esto, todo el mundo
a obedecer a Dios. Y he dicho, hay que comprender la autoridad de Dios sobre nuestras vidas para que nos vaya bien. Te he hablado del sacrificio, cabra, becerra, carnero, y te he hablado de tórtolas y palominos. Todas tienen que ver en una secuencia del sacrificio que Dios está pidiendo a este gran hombre, como es Abraham. Le está diciendo, presenta eso. Abraham, rápido, diligentemente, va y agarra cada animal con exactitud, lo mejor, ok, a sacrificarlo. Dice que todo lo partió a la mitad y todo lo puso en un lugar estratégico en el altar que él había formado para alabar a su Dios. Oh, porque el hombre de Dios tiene que tener un rincón preparado para Dios. Yo no sé si tú lo tengas en tu casa, no sé si tú lo tengas en un lugar, pero te recomiendo que lo hagas. Y el mejor rincón donde puedas habitar tú y Dios a solas es tu corazón, porque tú andas con Él todo el tiempo. Tu ser profundo lo llevas para cualquier lado. Ese te va a impedir que cometas errores. Ese te va a impedir que te alejes de Dios. Ese te va a dar la revelación. Ese rincón íntimo que todo ser humano debe tener con su Creador es indispensable y necesario. No podemos alabar a Dios si no tenemos un lugar exclusivo. No podemos bendecir su nombre si es que no estamos en contacto con el Eterno y hemos apartado un lugar. Aparta, sí trabaja, sí ocúpate en el día, pero durante el día alábalo, durante el día bendícelo, durante el día busca un lugar. Es increíble que un musulmán lo hace 5 veces por día, 15 minutos, ahí está, esté haciendo lo que siente, ya llegó la hora de la oración, ahí cae el hombre agachado adorando a Dios. No importa si haya multitud alrededor, no importa si haya conglomerados de personas, él se agacha porque le alaba a Alá. Cuanto más nosotros que tenemos al Cristo de la gloria en nuestro corazón, nos acobardamos, a veces se nos olvida. Llega la noche y no nos conectamos con Dios. Y por eso vienen tantas cosas a nuestra vida. Viene la duda, vienen las sombras del pasado, vienen las culpas ya olvidadas por Dios. Empezamos a abrir puertas y a revivir heridas cuando Dios está diciendo, hey, sacrifícame y pon atención a lo que sacrificas. Abraham lo hizo. El altar está listo, los animales que Dios pidió. Abraham estaba ávido de paz con Dios. Y no era que fuera un hombre pecador abiertamente, pero era un hombre que entendía que necesitaba el perdón de Dios. Presenta los sacrificios de paz, la cabra, la becerra, presenta el sacrificio que es el carnero como expiación por él, porque el animal realmente pagaba los pecados de un humano. Si yo llevaba un animal, se sacrificaba en mi nombre. Ese animalito inocente pagaba mis culpas, pero era temporal. Eso era para mientras yo volvía a pecar y volvía a llevar otro animal. Y así trabajaba todo el Antiguo Testamento. Por eso que en el Nuevo hay 2 ocasiones que Jesús vemos que se metió al templo a tirarle las mesas a los cambistas y los vendedores de animales, porque se había convertido en un negocio. Esto no es nada nuevo. Hoy en día hay gente que toma el evangelio por negocio. Tú no te preocupes de eso. Tú no eres Dios ni Dios te ha puesto como juez. Tú alaba a Dios porque estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos habría gente bandolera, habría gente fraudulenta, habría gente que hablaría de Cristo para negocio, pero hasta el grupo más grande de los victoriosos que alaban a Dios, que le sirven a Dios, no con ningún interés monetario, le sirven porque han aprendido a amar a aquel que los rescató del lodo cenagoso, que los rescató de las llamas del infierno a su luz admirable. Dale gloria a Dios por ello. Está el sacrificio, pero te quiero hablar también de los estorbos. Porque si usted pensaba que la vida cristiana es de puro lecho de rosas y victoria en victoria, no, señor. Precisamente cuando la Biblia habla que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, lo que está diciendo es que para ir de triunfo en triunfo hay que pelear. Un triunfo viene después de una guerra, un triunfo viene después de un combate. La Biblia, cuando a mí me dice en su palabra y que yo te llevo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, lo que no me está diciendo, pero yo debo de sobreentenderlo, es que para tener una victoria tengo que luchar, para tener una victoria tengo que pelear. Y es lo que te estoy diciendo, que Abraham empieza aquí con los estorbos, Abraham empieza con la oposición, Abraham empieza a que alguien le quiere robar su sacrificio. Y yo te
digo algo, tú tienes que ver tu entorno y ver qué te quiere robar o quién te quiere robar tu bendición. Porque Abraham aquí se enfrenta al conflicto que todo aquel que quiera sacrificar algo a Dios va a encontrar. Y encuentra en los estorbos, encuentra la oposición. Y aquí hay un grupo de sopilotes, decimos en mi país, aves de rapiña, vultures, esos animales que solo comen carne de animales muertos, son carnívoros, andan siempre buscando la carroña para comer. Oh, el sacrificio está puesto, Dios va a responder en cualquier momento. Y Abraham está feliz de la vida diciendo, lo logré, tengo los animales en posición. Y como que Dios llegara a los 5 minutos que los puso, y pasa la primera hora y no llega la presencia de Dios, y pasa la segunda hora y la presencia de Dios no se encuentra. Todo lo que ve en los cielos no son cielos abiertos, no son nubes que van a llover, todo lo que ve es nublado, pero de animales que querían comer, ay, su sacrificio. Y yo te digo algo, a veces la respuesta de Dios tarda, pero va a llegar. Tienes que esperar. Alguien recibe esta palabra, te estás esperando por una palabra de Dios, recíbela. La bendición de Dios a veces tarda, pero te digo algo, a los métodos de Dios nunca tarde, nunca temprano, siempre llega a tiempo. Pasa la tercera hora, Abraham no está viendo respuesta de Dios, lo que está viendo es la oposición en los cielos. A veces miras a los cielos, a veces te lees el Salmo 121 y dices, alzaré los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ese socorro no se ve, ese socorro no llega, pero la presencia de Dios está tras esas montañas, esperando el momento preciso que va a llegar a tu rescate. Dios va a venir a tu rescate, pero has de entender esto, como Abraham, cuida tu sacrificio, como Abraham, mantente al pie del cañón, cuidando lo que Dios te ha dado, cuidando lo que Dios te ha pedido, cuidando lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo, has de cuidarlo. Pasa la cuarta hora y no llega, la quinta hora y no llega, la sexta, la 7 y la 8 y no llega la hora. Y la Biblia dice que cuando ya iba cayendo el sol, oh, Abraham ya estaba exhausto de tanto ahuyentar esos animales. Sí, porque la oposición no se va al primer reprensión. Hoy estamos ministrando parte de la iglesia vaga que cree que todo es el microwave, que con decir amén cree que los espíritus huyen, que con reprender un espíritu cree que sale. Estamos hablando de una generación que lo que veo yo que esta congregación presente es que todo quiere rápido. Vaya, nosotros en los 90 no teníamos ni teléfono celular. Ahora todos compiten por tener el teléfono más rápido, por tener el servicio de internet más rápido, porque es una generación que todo lo quiere así. En la iglesia queremos los milagros así. Estaba aquella hermana diciendo, Señor, dame paciencia, pero apúrate a responderme. Así a veces actuamos impertinentes ante la presencia de Dios. El sacrificio está puesto en el altar. Dios no llega en su respuesta y las aves están todo el día fastidiando a este hombre de Dios que quiere sacrificar. Estos sopilotes, estas aves de rapiña cansan a este varón de tal manera que le entra un sueño profundo, dice la Escritura, y no solo un sueño, sino que le llega un cansancio, y tras el cansancio le entra temor a la oscuridad, dice la Escritura. Oh, yo puedo ver a Abraham exhausto, un hombre que ya no tenía energías para seguir cuidando lo que Dios le había pedido. A veces yo me he sentido así, a veces siento que mis fuerzas desfallecen, a veces siento que no tengo fuerzas para nada, pero te digo algo, Dios ha sido fiel con Abraham y lo ha sido con nosotros también. Aquellos que enseñamos a obedecer, estamos en bendición. Ahorita que empezamos, hablábamos con los muchachos y cantábamos un canto que dice, qué privilegio es servir a Dios, porque yo me he dado cuenta que no hay nada que pueda motivarme a seguir adelante, no hay nada que pueda llenar mi vida, si no es la presencia de Dios en mi vida. Y mientras le sirvo, le alabo, y mientras le alabo, Él me bendice. Gloria sea al Señor por ese vínculo que Cristo vino a formar entre el hombre y Dios, y está a la posición de todos. Ese regalo de Dios está para todo el mundo, solo que lo reciba. En luchar para que no le coman su sacrificio. Y Dios no llega. Hasta que se duerme, es que Dios llega. Como diciéndole a Abraham, los sacrificios no dependen de ustedes, soy yo el que los cumplo. Ahora que ya dejaste todas tus fuerzas,
ahora que hiciste tu parte, ahora que hiciste lo difícil, porque Dios así trabaja. Si entendemos nosotros como hijos de Dios que nuestra tarea es hacer lo difícil y le dejamos a Dios que meta mano en lo imposible, es cuando se hacen los milagros. A eso se le llama un milagro. Cuando yo trabajo en lo difícil y Dios trabaja en lo imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Abraham se quedó dormido totalmente. Y se le vino una revelación. Y la revelación era una respuesta al sacrificio que este hombre había hecho y el cuidado que tuvo todo ese día. Y se le dijo, mira, tu pueblo, tu descendencia, tus hijos, porque vas a tener un hijo, y si pudiéramos agregarle diríamos, se va a llamar Isaac. Isaac va a engendrar a Jacob. Jacob va a engendrar a José. José va a ser cautivo y vendido como esclavo a Egipto, pero en poco tiempo va a llegar a ser el segundo en mando en Egipto. Si pudiéramos decir y agregarle. Y José va a traer a sus hermanos y a su anciano padre a Egipto, y ahí vivirán en una tierra llamada Gosén, y ahí estarán por 400 años. Pero serán esclavos, pero los oprimirán, pero les quitarán identidad de quienes son y a quienes adoran. Pero yo los voy a liberar a Abraham. Te lo estoy diciendo, le dice Dios en revelación. Y al pueblo donde ellos van, que es Egipto, yo le voy a meter mano dura. Y te diré algo, cuando estos salgan de esa tierra, vendrán con riquezas. Y la Biblia me dice, en el texto, en el contexto que salen ellos, que todos los egipcios corrían a darles joyas a los israelitas que salieron en el Éxodo. Esa diáspora fue favorable. Esa salida de Egipto no fue una derrota, fue una victoria del Dios Altísimo. Y estos venían cargados de oro, de plata, de perlas preciosas. Lamentablemente, más adelante lo invierten en algo que no debieron y fue que lo fundieron para hacer un becerro, para adorarle. Oh, qué cabezones estos muchachos. Como también nosotros a veces. Dios le revela a Abraham y en esa revelación le da todo el futuro y le dice, yo te doy esta tierra y vas a morir a buena vejez y te voy a reunir con tus padres y vas a tener una vida de éxito. Porque has vencido, porque has obedecido, porque has sacrificado y cuidaste lo que sacrificaste. Por ello, yo te doy ahora mi pacto. Serás ya no Abraham, serás Abraham, porque de tus lomos saldrán multitudes. Gloria a Dios. Y de pronto Abraham mira, y dice la Escritura que vio un horno ardiendo, y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Saben qué era esa antorcha ardiendo? Era la presencia de Dios que llegó cuando Abraham ya no tenía fuerzas, cuando él se había dado por vencido. Pero algo también a notar, que era la noche, que estas aves por naturaleza están sujetas a la ley, que en la noche no fastidia. Las aves de rapiña fastidian durante el día, pero en la noche se les secó las fuentes, en la noche se deshabilitó. Y saben que en lo espiritual, si hay algo más fuerte que tú, lo que debes de empezar a hacer con presencia de Dios, es a secar las aguas o a secar las hábitats donde ese pecado, donde esa fuente te ataca. Un pescado, háblame de un tiburón que lo tenemos como muy destructores, pero sin agua se muere, sin agua no puede nadar. Ese gran monstruo que es asesino en el agua, es lo que te quiero decir, sin agua no lo es. Es tiempo de tapar, es tiempo de secar la fuente de todo aquello que nos está robando la bendición. Nos sacrificamos, sí, alabamos a Dios, sí, dedicamos tiempo a Dios, sí, pero no vemos la bendición. Puede ser que hemos descuidado el sacrificio y esas aves llegan a nuestra vida. Yo ahora voy aterrizando esto. Y este mensaje es para ustedes que enseñan a obedecer. Hagan caso a esto que Dios nos está diciendo y cuiden el sacrificio. Cuídenlo.
sacrificio grato a Dios, háganlo en el nombre del Señor. La aplicación a nuestros días es simple. Debemos estar atentos a la voz de Dios. Dios sigue hablando. Dios sigue haciéndolo. El detalle está que nosotros nos hemos vuelto sordos. Pero el Dios de Abraham es el mismo Dios de nosotros. Él no ha envejecido. Él no se ha puesto sordo. Él no ha perdido la vista. Él es Dios de los siglos, por los siglos, por los siglos. Amén. Él es el amén. Es el que está en todo tiempo. En todo espacio Él lo cubre. El mismo que le habló a Abraham es el mismo que nos habla a nosotros. Debemos nosotros de estar atentos a la voz de Dios. ¿Qué Dios dice? El problema es que estamos tan suturados de tantas voces que no nos cuesta desprendernos de la televisión, nos cuesta desprendernos del consejo de los vecinos, nos cuesta desprendernos de tantas voces, incluyendo la mía, que descuidamos la voz de Dios. Pero es tiempo que le digamos a Dios, Señor, de manera sincera, necesito, no es que quiera, lo necesito saber cuál es tu voz cuando hablas. Y siempre que Dios habla, trae paz a nuestra vida. Lo segundo que hay que entender es estar atentos a lo que Él pide. A lo mejor usted está trabajando en las cosas de Dios, pero puede ser que esté trabajando en un lugar que Dios no lo quiere que esté trabajando. Y yo no quiero un día llegar a la presencia de Dios que me diga, pasa, buen siervo fiel, Freddy, qué bueno trabajaste, fuiste un ministro, fuiste un pastor, que predicaste la palabra y todo, pero lo hiciste en otro eje, yo no te había llamado a estar ahí. Yo no quiero que Dios me diga eso. Yo quiero que Dios me diga, pasa, buen siervo fiel, me obedeciste, predicaste mi palabra y lo hiciste a mi tiempo y en el lugar donde yo te coloqué. Así que el éxito no depende si tenemos miles en la iglesia ni tenemos 4. El éxito está en cuanto como hombre de Dios o mujer de Dios estoy dispuesto a obedecer a Dios, a escuchar su voz y hacer lo que Él me pide. Yo no sé lo que Dios te esté pidiendo ahora. Pregúntale una vez más. Hazlo como lo hizo Samuel, ese mancebo que Dios le habla por 3 veces. Solo dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo de hacer? O como lo dijo Pablo también. Es tiempo de estar atentos para expresar esfuerzo. No te aplatanes, no te acomodes, no te hagas obeso espiritual, mantente en movimiento, mantente en movimiento. Busca las estaciones del año y mantente en movimiento. Es increíble que a unos animales que los tenemos como seres inferiores, y lo son porque no tienen espíritu de Dios, son más inteligentes que nosotros en muchas cosas. Le comento, aquí en Estados Unidos estamos ya en un tiempo de frío. Y yo veo gente descuidada en la calle tomando y lo que sea, pero si volteo a ver a los árboles, puedo ver un animal que es muy típico aquí en Dallas, en Texas, y es la ardilla. Ahí andan con su nuez, roendo o agarrándola del árbol, y se van y corren y la entierran, porque saben que pronto vendrán unos meses donde todo se congela. Vamos. Haz lo mismo, aprende a vivir los tiempos, aprende a decirle a Dios, Señor, si esos animalitos que no tienen una conciencia como la mía, saben lo que se aproxima, ¿por qué vivir nosotros como humanos descuidados, no? Aprendamos a estar atentos a expresar esfuerzo. Te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que esta cuarentena le ha hecho bien a su vida o le ha hecho mal en el sentido espiritual? ¿Lo ha convertido a estar más sensible a la voz de Dios, a calcular y analizar más lo que está aconteciendo a nivel mundial? ¿O usted ha aprovechado ahora, como ya no tengo tanta responsabilidad? Si usted trabajaba en la iglesia, tenía que estar todos los domingos en la iglesia, o los tiempos de reunión, ahora como no hay servicio, usted ya se queda en la casa. ¿En qué está empleando? La respuesta está en qué está empleando el tiempo libre. Tengan mucho cuidado en el tiempo de ocio, porque ese tiempo de ocio, lejos de traerle buenas cosas a su vida, lo va a traer obesidad espiritual y después para levantarlo va a estar bien complicado. Atentos, para sea esforzado. ¿Cuántas veces usted ya fue a limpiar la iglesia? ¡Ay, que el virus y todo! No, no ponga eso como excusas. A los hijos de Dios y las hijas de Dios, si es que les va a dar ese viricillo por ahí, le va a dar.
Tú tranquilo, Dios tiene control de eso. Pero eso no puede descuidar que usted limpie la casa del Señor. Ya viene usted a podar los árboles de su iglesia. Ya fue usted que nos está reuniendo. Si usted me dice que no, entonces te puedo decir que no has progresado. Al contrario, te has retrocedido bastante porque te has llenado de ocupaciones. Y hay cristianos, son pocos, que en este tiempo están hablando más de su trabajo que de las cosas de Dios. ¿Qué pasa? El trabajo es secundario, eso depende de Dios. Si quieres ser bendecido, cabeza dura, si quieres ser bendecido en tu trabajo, debes de primero obedecer a Dios. Sirve a Dios, ocúpate de las cosas de Dios y Él se va a ocupar de las tuyas. Así de fácil. Aquí en Estados Unidos decimos bottom line, así de fácil. Y hay un lugar que yo lo llamo la frontera de Dios con el hombre. Y esa frontera es una línea muy delgada, donde el hombre hace lo difícil para llegar. Y si no llega a esa línea, Dios no lo bendice. Y no es que dependa de mi esfuerzo humano, que quede entendido eso, porque en Cristo tenemos muchos beneficios, pero en el crecimiento espiritual es clásico, es indispensable de que usted camine lo que tiene que caminar en lo difícil. Cuando usted llega a esa línea de lo difícil, Dios lo va a estar esperando en esa frontera para tomar eso difícil y transformar lo difícil fácil y tomar lo imposible y llevarlo a terreno posible. En otras palabras, no hagas y ni te metas en el terreno de Dios. Eso de juzgar es de Dios. Eso de señalar a otros es de Dios. A Él le corresponde. Mía es la venganza y yo pagaré. No te metas en terreno de Dios, que Dios tampoco se va a meter en tu terreno. Y es por eso que siempre la misma oración que tienes 30, 40 años pidiéndola, porque probablemente estés manoseando tú esa bendición a tu manera. Dásela a Dios, entrégale ese problema que no puedes, que es más fuerte que usted, porque puede hacer que no sea difícil, que sea imposible. Déjalo imposible a Dios y haz tú lo difícil, y esa es la frontera donde después te viene riendo, contento, alabando a Dios, porque Dios contestó tu milagro. Vamos a orar. Dios sigue pidiéndonos a nosotros sacrificio, ya no en el sistema sacrificial del antiguo, porque Cristo fue el último sacrificio. Sin embargo, nos pide que nos esforcemos, que presentemos ante Dios disponibilidad a pagar el precio que nos está pidiendo. Abraham fue bendecido no por ser Abraham. Abraham fue bendecido porque fue un líder que mostró en su caminar que aunque tenía errores y errores grandes que tuvo este hombre, fueron más grandes sus virtudes. Y los hombres de Dios caminamos por virtud y no por apetitos. Dios quiere en esta hora echar a andar algo en tu vida. Quiere activar algo o quiere reactivar algo. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer. Si es reactivar es porque ya estuvo activado, pero si es activar es porque nunca ha estado. La solución o la clave no está en Dios, porque Él quiere. La respuesta usted la tiene yo. Le responderemos como Abraham, que sin preguntar, sin indagar, dijo, me estás pidiendo eso, eso te doy. Y cueste lo que cueste, yo voy a luchar con todas mis fuerzas para proteger lo que me has pedido. Y si acaso se me olvida, y si acaso se me escapa, y si acaso me canso en el camino, tú sabrás qué harás con el resto. Y eso fue lo que pasó. A la caída del sol, Abraham cesó sus fuerzas, sus capacidades, y luego entró Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios se lleva toda la gloria que le pertenece. Toda la gloria sea de Dios. Para nosotros, su iglesia, solo es la edificación. Vamos a orar. Padre Celestial, al rescatar, al traer a vida en este tiempo a nuestro padre Abraham, nos damos cuenta que te obedeció, porque él enseñaba a otros a obedecerte. Tuvo éxito en el sacrificio, porque se esforzó, porque fue responsable para cuidar el sacrificio. Y aunque vinieron las aves de rapiña
a robarle, a querer comerse lo que él tenía para ti, él supo que ese sacrificio era dedicado a ti y solo a ti. Que esa mentalidad y corazón de Abraham llegue a nuestros corazones y podamos de ahora en adelante ser personas que saben sacrificar a ti y cuidan el sacrificio. Te doy gracias por mi hermano, por mi amigo, por mi familia que me prestó sus oídos. Así de esa manera te pido que también abran su corazón y que esta palabra que ahora hemos lanzado la peleen, la cuiden y la reclamen porque es de ellos, en el nombre de Jesús. Placer inmenso el poder compartir con ustedes y contar con ustedes también. Hagamos algo, hagamos el grupo más grande. Yo sé que ustedes tienen contactos por los medios. Comuníquenle, manden los links de nosotros. Aquí están los muchachos, aquí tienen la información. Compártanla, multipliquémonos, no para la gloria del ministerio, porque el ministerio depende de Dios, pero sí para la gloria de Dios. Así que compártanlo, suscríbanse, pongan su campanita para que suene cuando hay actividades nuestras. Y el miércoles los chicos estarán aquí también bombardeando los aires por medio de Elohim entre semana. Pases el resto de domingo disfrutando de este tiempo que Dios nos regala y que tenga una semana súper bendecida y que el Dios de Abraham, el Dios de pactos y el Dios de autoridad llene su ser y su alma, espíritu y cuerpo estén listos para estar en presencia de Dios. Ha sido el pastor Freddy Centeno desde aquí de Dallas, Texas, dentro del Ministerio Centro Cristiano Elohim Dallas. Lo veo para la próxima. Paz y gracia. Amén y amén.